Continuamos en Energía Total. En el día de hoy es un gusto darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día. Es nada más y nada menos que el pastor Miguel Núñez. Y sé que tengo por delante una interesantísima conversación. Bienvenido, pastor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias a usted, pastor, ya aquí armada con su más reciente libro titulado Volveos a mí. Cuéntenos un poquito de la inspiración de este libro. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que el libro sale de una carga en mi corazón, en mi mente, al ver lo que ha estado pasando en los últimos años. Si pensamos en el fenómeno de Estados Unidos, por ejemplo, se ha escrito, se ha estado hablando, se ha publicado acerca de lo que ha sido llamado The Great De-Churching, un fenómeno, Ujú, ¿verdad? Donde hay una gran cantidad de personas saliendo de las iglesias. Y se habla de que hay unos 40 millones de personas en Estados Unidos que hace 25 años estaban en las iglesias y que hoy no están. Eso es masivo cuando pensamos en el número y no se está deteniendo esa salida, ujú, continúa saliendo. Entonces, al final, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Está la gente saliendo y cómo lo hacemos regresar? ujú, Y yo creo que el llamado no es tanto cómo lo hacemos regresar a la iglesia local, sino cómo lo hacemos regresar a Dios y que entonces al regresar a Dios la gente estará en las iglesias locales donde puede alimentarse, donde puede crecer, donde puede ejercer ministerio, servir, participar, como ocurría en años atrás. Entonces nosotros tenemos un reto y es llamar a la gente a que regrese a Dios como lo que es el centro de su vida. Porque al final la gente sale de las iglesias, pero primero se aleja de Dios. Y cuando se aleja de Dios, pues wow. donde la gente de Dios se reúne y donde se oye la voz de Dios en predicación, no le llama la atención porque ya yo no estoy ahí. Entonces, el libro sale de ese pesar y de ahí entonces que comienza con la definición del eclipse de Dios. Hay como un eclipse de Dios en medio nuestro, que uno pudiera pensar, bueno, pero si Dios es infinito, ¿cómo es que lo podemos eclipsar? Bueno, lo podemos eclipsar metafóricamente hablando, porque el sol es más grande que la luna y la luna lo tapa completamente en un momento dado. Entonces yo creo que estamos en ese eclipse de Dios que tendríamos que hablarlo y definirlo más adelante si quisiera. Pero esa es la idea, es un pesar en mi corazón acerca de lo que está ocurriendo. Volviendo a lo que usted dice, ¿no? Podemos eclipsar a Dios, eclipsarlo desde el punto de nosotros como individuos o tal vez como organizaciones, como iglesia. ¿Por dónde empezamos O con? sea, bueno, yo creo que si pensamos un momentito lo que implica un eclipse real del Sol, nosotros tenemos una luna que es 400 veces más pequeña que el Sol y llega un momento en que tapa el Sol, por así decirlo. Pero el Sol está unas 400 veces más lejos de nosotros que lo que la luna está. Si tú tienes esas dos ideas ahora, entonces pensemos ahora en lo que yo entiendo ha ido pasando. Por un lado, el hombre se ha ido alejando de Dios, entonces cada vez está más lejos de Dios, de la misma forma que el sol está más lejos de nosotros con relación a la luna, mucho más lejos. Entonces Dios está más lejos ahora, pero el ser humano se ha ido creciendo en su mente, en la idea que él tiene de él mismo. Y su imagen es tan agrandada que esa imagen ha ido como tapando a Dios. Entonces, siguiendo la metáfora comparativa, en un eclipse nosotros distinguimos dos zonas, la zona del eclipse total, donde está completa oscuridad, y la zona del eclipse parcial. En realidad, técnicamente, eso se llama el umbra, donde está la oscuridad completa, y la penumbra, es donde está la oscuridad parcial. Entonces, yo estoy diciendo aquí en la introducción del libro, nosotros tenemos un umbra, un área oscura en la sociedad, y tenemos una penumbra en las iglesias, donde nosotros debiéramos tener un sol radiante. Porque lamentablemente por mucho tiempo el púlpito ha sido desviado de la centralidad de lo que es Dios y su plan de redención para la humanidad y se ha llevado muchas veces a un plano muy pragmático
de moralismo, como que vamos a decirle a la gente how to, cómo hacer, cómo criar tus hijos, cómo tener tu matrimonio, cómo hacerlo funcionar. Esas cosas tienen su lugar, pero el púlpito es lo que nos da la plomada que permite entonces enderezar todo lo demás. Y esa plomada es la sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios plasmada en su palabra. Entonces nosotros necesitamos hacer regresar a la iglesia, de manera que, como lo menciono al final de esa introducción en mi libro Volveos a mí, que Dios sea visto como el centro de toda la historia, que Cristo sea el centro de la predicación y que la Biblia vuelva al centro de lo que es la vida de la iglesia. Los mensajes moralistas, funcionales, pragmáticos de how to do this, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, al final no me funcionan porque Dios no es pragmático, no es programable. Ahora, cuando Dios me da su sabiduría y me llena de su espíritu para vivir su sabiduría, entonces yo puedo comenzar a enderezar mi vida. Tenemos que regresar ahí, ese es el llamado. Y yo creo que lo hemos visto una y otra vez en la historia, en la Biblia, así como en la historia de 2000 años de historia de la iglesia. Cuando el hombre se aleja de Dios, nada anda bien. Dios habló al principio y la creación se organizó. El hombre desobedeció la voz de Dios y toda su vida se desarmó. Ahí es donde está. Yo creo que tenemos que regresar a predicar el contenido de la palabra y dejar que Dios organice el resto de nuestras vidas. Pastor, eso presenta otra problemática porque muchas personas hoy no creen que la palabra de Dios es la autoridad y la única autoridad de la iglesia. Incluso cuestionan muchas veces la veracidad, cuestionan muchas veces quién la escribe, incluso le dan varias interpretaciones. ¿Cómo contrarrestar eso? Bueno, eso es un buen punto, porque tú sabes, las cosas no han pasado en los últimos 10 años, aunque muchos pensarían como que es así. Esto tiene un tiempo ocurriendo y si uno se remonta, muchos historiadores contemporáneos piensan, cristianos y no cristianos, que la década de 1960 fue la bisagra sobre la cual la civilización giró y lo que cambió el rumbo. Pero uno de los eslogans de esa década era justamente este, cuestiona la autoridad. Entonces, de ahí en adelante, todo comenzó a ser cuestionado, la autoridad de la palabra, la autoridad de los padres sobre sus hijos, la autoridad civil incluso, y eso ha ido tomando tamaño y velocidad en el tiempo. Entonces, si nosotros pensamos, bueno, ya la gente no cree en la Biblia, y como no cree en la Biblia, vamos a hablarle otras cosas, que a ver si ellos escuchan, nosotros estamos empeorando el problema, porque al no hablarles, la Biblia, lo que Dios tiene que decir, nosotros mismos estamos diciendo, sí, es que no tiene esa autoridad ni tiene ese poder. Puede ser que la gente no quiera oír, pero tengo que recordar las palabras de Dios al pueblo de Israel o a los profetas. Cuando Dios le dice a un Ezequiel, le hablará mis palabras, te escuchen o te dejen de escuchar. En otras palabras, Dios me estaba diciendo, esto va a pasar, pero cuando ocurra, no pienses que van a encontrar la verdad o la centralidad o el poder o la fuerza de cambio en otras cosas. Sigue predicando mi palabra, porque si me honras, entonces puedes contar con el poder de mi espíritu para agudizar el oído de aquello que van a escuchar y entonces hacerlos entender y hacerlos regresar. Nosotros tenemos que recordar, la única persona que puede cambiar al hombre es Dios, pero Dios lo hace a través de la verdad de su palabra y lo hace a través de entes humanos. Pero los entes humanos que somos nosotros, tenemos que hacer uso de la palabra, que es el instrumento de transformación. Pero si dejamos la palabra a un lado, no le damos el peso, la importancia, estamos afianzando la creencia en la sociedad de que esta palabra no funciona. Volviendo nuevamente a este tema, pastor, y yo estoy segura que Volveos a mí, este libro que acaba de publicar el pastor Miguel Núñez recientemente, nos habla un poco más en profundidad sobre el tema. Hay obviamente una necesidad de impresionar hoy en día en todas las áreas, entonces suena muy inteligente cuando en un sermón se puede citar a un filósofo, un teólogo, y no necesariamente la palabra de Dios. Es casi como que la palabra de Dios ya no es suficiente, necesita que se le añada. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y obviamente esto es algo que usted
piensa que podemos revertir? Bueno, yo creo que lo podemos revertir. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos, verdad? O cómo lo hacemos, o cómo intentamos por lo menos revertir eso. Yo creo que tenemos que hacerlo o comenzar por donde está el poder. Y el poder está, uno, en su palabra, y por otro lado, en el Espíritu de Dios. Como dice la misma palabra, o Dios dice, no por la fuerza, no por el poder, sino por mi espíritu. Entonces yo creo que necesitamos pastores, un número uno, que confíen en el poder de Dios para revertir esto. Y como confían en el poder de Dios, vamos a estar orándole a ese Dios, intercediendo ante ese Dios para que ese Dios tenga misericordia de nuestra generación y nos pueda ver con gracia. Número uno, los pastores necesitamos vivir vidas consagradas cada vez más, porque, como le escribió Pablo a Timoteo, y le decía, si alguno se limpia de estas cosas, hablando de cosas pecaminosas, prácticas pecaminosas, será un vaso útil para toda buena obra. Bueno, ese vaso soy yo. Entonces, pero ese vaso es útil para Dios cuando nos hemos limpiado de estas cosas que contaminan mi mente, mi corazón, mi caminar, mi pastorado. Entonces, los pastores tenemos un rol primario que jugar en el revertir este movimiento, porque como va la cabeza, así va el resto. Entonces, y ese rol primario implica que yo tengo que regresarme a Dios yo mismo, yo tengo que volcarme a Él, yo tengo que consumir su palabra, permitir que Dios me llene para poder dar de lo que Él me da a mí, y luego entonces ir al púlpito lleno de esa palabra, lleno de ese espíritu, a poder desplegar sobre la congregación lo que Dios ha puesto en mi corazón, de su sabiduría plasmada en la palabra, a través de su poder, a través del Espíritu que mora en nosotros. Y tener esa confianza que Dios es la fuerza, el poder, la motivación, la gasolina, por así decirlo, que puede cambiar esto. Metodología, programas, pragmatismo, how to, fórmula de cómo hacer esto. Eso ya lo probó la iglesia, no nos va a hacer funcionar, lamentablemente. Creo que el mundo bueno, la iglesia se dejó engañar en dos polos distintos cuando se habló mucho, o sea, sigue hablando de la guerra espiritual. La Biblia habla de una guerra espiritual, pero en Latinoamérica, que es donde estamos, ¿verdad? Nosotros hemos pensado que la guerra espiritual consiste en reprender demonios, y ahí ha estado el gran énfasis. Y la iglesia se confundió porque muchas veces hablamos más de eso que de la verdad de Dios. Pero en Europa y en Estados Unidos la iglesia fue confundida de otra manera en la década de los noventas, y es que esta guerra espiritual se iba a librar introduciendo mucho de lo que es los elementos de sociología, de Psicología. psicología, como para entender al hombre. Entonces ahora eso creó otro problema dentro de la iglesia y fue desviada. La lucha espiritual, la guerra espiritual, desde el jardín del Edén hasta el día de hoy es de una sola naturaleza, es por la verdad. Eso es lo que ocurre en el jardín del Edén cuando la verdad es tergiversada, y eso es lo que ha ocurrido dentro y fuera de la iglesia, que la verdad de Dios revelada en su palabra ha sido torcida, ha sido tergiversada, y que muchas veces el predicador mismo, como ve que la audiencia no acepta, no recibe, no Ujú. aplaude, no nos aprueba, Exacto. entonces dejamos de predicar. Y cuando dejamos de predicarla, dejamos el poder a un lado. Y entonces no vemos los cambios que necesitamos. Necesitamos regresar a eso, regresar a Dios y a su palabra, y ahí el resto Dios lo hará. Exacto. Ese es el tema, pastor. Yo creo que ese temor a dejar de ser tendencia, este, está afectando un poquito el hecho de la verdad a la hora de Sí. predicarla desde el púlpito. Volveos a mí. Me llama la atención el título. ¿Por qué no vuelve a mí? ¿Por qué volveos a mí? Ya, bueno, pudiéramos decir vuelve a mí. Lo que pasa es que es una frase, ¿verdad? Tomada del Antiguo Testamento, y algunas de nuestras traducciones ya la han cambiado, como tú dices, a vuelvan a mí, sería la traducción. Probablemente la Nueva Biblia de las Américas lo tenga así, vuelvan a mí. Volveos es la Reina Valera, es la Biblia de las Américas, antes de la Nueva Biblia de las Américas, que tiene ese lenguaje un poco más poético que todavía a algunos de nosotros nos gusta, nos atrae, y eso es como Dios le dice al pueblo judío, volveos a mí.
pero perfectamente traducible como vuelvan a mí. Nota cómo el énfasis que Dios hace es a mí, a mi persona. No, no ni siquiera a los pastores. Los pastores son los instrumentos de Dios, pero de Dios, donde yo tengo que llamarte, ni es a mi persona, ni es a mi iglesia, es a Dios. Ahora, donde tú estés, yo tendré una iglesia ahí donde tú puedes crecer, donde puedes alimentar, donde puedes servir. Pero es de Dios que el hombre se separa. Y lamentablemente nosotros tenemos una inclinación natural, mi corazón incluido, de una inclinación natural a alejarse de Dios que es diaria, porque nosotros somos personas caídas y personas caídas tenemos una carne todavía que permanece con nosotros, que es atraída, que es seducida, que siente placer, de diferentes tipos de placeres. Entonces esas cosas, claro que nos llaman la atención. Las cosas que a mí no me gusta masticar o comer, pues yo las evito. Pero las cosas que me gustan, pues yo tiendo a buscar esa comida o ese postre que me gusta. Bueno, a la carne le gustan cosas, entonces tiende a buscar eso de manera natural. Entonces yo necesito de esa misma forma a comenzar a enrumbar mi mente en una dirección que sea alimentada de la dieta de Dios y eventualmente yo voy a aprender a comer otro tipo de cosas que me van ahora a comenzar a apetecer y cuando yo gane apetito por estas otras cosas, mis apetitos por las demás que están aquí en este mundo y relacionadas a mi carne van a comenzar a debilitarse. Entonces yo necesito pelear eso, pero cada vez más la lucha se hace menos intensa. Yo no voy a decir menos frecuente, está ahí, pero es menos intensa, porque ahora yo tengo una mente que piensa más bíblicamente, tengo una mente que piensa más conforme a la verdad. Tengo una revaloración de las cosas, para usar una palabra que mencionaste hace un momentito. Ya el ser tendencia no me interesa tanto, porque yo tengo algo que vale más que ser tendencia, y por consiguiente, como vale más, yo voy a hacer eso otro, porque esto está ahí pero no vale tanto ya, no brilla tanto para mí. El problema es que cuando nos alejamos de Dios, esas cosas que antes brillaban ahora brillan más, son más seductoras, son más atractivas. ¿Por qué? Porque esa es mi carne pecaminosa, la carne solamente tiene este mundo y por tanto, el único satisfacción, placer que encuentra son en las cosas de este mundo. Pero mi espíritu es otra cosa, mi espíritu es lo que se comunica con Dios, es lo que va a ir a Dios el día que yo muera en primer lugar. Y esos deseos ahora del espíritu son muy distintos. Y el apóstol Pablo lo decía, que los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu y viceversa. Pero luego terminaba diciendo, por tanto, no podéis hacer lo que queráis. Gálatas 5:15 es eso, o sea, no puedes hacer lo que quieres hacer porque tú tienes una carne que tiene deseos que se oponen a los deseos de tu espíritu. 5:17, perdón, de Gálatas. Pastor, ¿el libro usted lo escribió pensando en pastores? ¿Está dirigido a ellos o está dirigido a la audiencia en general? Gracias por la pregunta. Ambas cosas, porque de alguna forma en este regresar a Dios, los pastores juegan un rol vital, pero las ovejas tienen un rol que jugar, porque no volvemos solos. Entonces yo necesito saber como pastor qué hacer, pero las ovejas necesitan saber también. Cuando comiencen a escuchar pastores que están haciendo aquello a lo que Dios le ha llamado, que ellas puedan tener oídos para escuchar esto y decir, ah, bueno, esa sí es la dieta de Dios. Esto otro no lo es. Déjame comenzar a consumir esto y no aquello. De manera que ciertamente yo creo que es una pregunta capital que para responder. No, esto es un libro para todos. Todos estamos, yo estoy en el mismo barco, en el mismo bote, por así decirlo, que la congregación que dirijo, literalmente. Incluso yo soy su pastor, pero yo soy una oveja también, soy una oveja de Cristo. Y lo que ellos necesitan, yo necesito, literalmente. Si ellos necesitan adorar, yo también. Si ellos necesitan corrección, yo también. Si ellos pudieran desviarse, yo también. Si yo necesito gente a mi lado que también me ayude a crecer, o ellos, yo también, porque soy una oveja en diferentes estadios de santificación, de cercanía a Dios, pero soy ovejas con ellos, de manera que el llamado es para todos nosotros. Pastor, ¿y este llamado cómo lo podemos aplicar a la nueva tendencia de la iglesia virtual? Excelente pregunta también, porque la idea de iglesia virtual no existe. Lo que existe es un mensaje virtual.
pero la iglesia no es un mensaje. La iglesia es una comunidad de personas que se juntan para hacer algo corporativamente que tiene que ver con su crecimiento delante de Dios. Entonces, la iglesia es esa comunidad, es como una familia. Déjame ilustrarlo primero con un matrimonio. Para yo estar casado, yo no necesito ir a mi casa, pero si yo no voy a mi casa, yo no voy a tener una calidad de matrimonio y prontamente eso se va a deshacer también. Pero en lo que eso llega, no estoy regresando a mi casa y sigo estando casado. De esa misma manera, yo puedo decir que pertenezco a una iglesia sin ir a la iglesia, pero prontamente yo no voy a ser parte de lo que Dios está haciendo y de lo que está pasando en su iglesia porque yo no voy a la iglesia. Yo prontamente me voy a alejar, voy a perder en el camino. Entonces, yo necesito la comunidad de creyentes. Yo con cierta frecuencia le digo a la iglesia, ustedes me necesitan como pastor para ustedes, pero yo lo necesito a ustedes. Yo estoy aquí para cuidarlos, pero yo necesito ser cuidado también por ustedes, porque estamos todos en una familia, estamos todos en una carrera donde nos estamos ayudando. Es como una carrera de relevo donde yo estoy pasando, ¿verdad? Este bastón a otro que tienen que seguir corriendo. Entonces, aquellos que vamos delante tenemos que ayudar a los que vienen atrás con nuestras experiencias, entendimiento, sabiduría acumulada, quizá tropiezo que hemos tenido, pero vamos delante, tenemos que llamar a los que vienen atrás y animarlo y decirle que vale la pena continuar. Pero delante de mí fueron otros que hicieron lo mismo y que yo los vi. Y eso no se hace como llanero solitario. Eso nosotros aún en la naturaleza tú puedes ver que cuando hay una manada de lo que sea, el que se queda atrás es el que usualmente es atacado por el león, la leona que sale a cazar. Cuando nosotros nos quedamos atrás o afuera, estamos siendo llaneros solitarios y ahí entonces yo voy a ser más fácilmente atacado y persuadido y desviado. Y cuando vengo a ver, bueno, pues hasta morir o espiritualmente y eventualmente físicamente. Entonces, no hay una iglesia virtual. Hay sermones virtuales, pero una iglesia no es un sermón, es mucho más que eso. El pastor Miguel Núñez con nosotros en el día de hoy. Pastor, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y por su sabiduría compartida. Bueno, Volveos a mí, ya está bueno, disponible. gracias. Sí, pastor, muchísimas gracias. Lo voy a comprometer públicamente a una segunda entrevista más adelante, por supuesto. Bueno, Con con gracias. mucho gusto. Muchísimas gracias, de verdad. Y por supuesto, gracias a ustedes también que nos están escuchando y mirando a través de las diferentes plataformas. Nunca damos por sentado su apoyo. Muchísimas gracias. El pastor Miguel Núñez y su nuevo libro Volveos a mí, ya disponible en todas las plataformas. De eso se trata, de estar muy cerca de él. Hasta la próxima. Gracias, pastor, y Amén. gracias a ustedes también aquí en Energía Total. Continuamos. Gracias. Gracias.